amigos, sean todos bienvenidos a la clase número 2 del curso Fuentes Extrabíblicas para el Estudio del Antiguo Israel, dictado por el doctor Daniel Weinstub. Así que ya mismo nos comunicamos entonces con el profesor Daniel Weinstub, así aprovechamos el tiempo. Así que Dani, cuando quieras podemos iniciar. Muy buenas tardes, buena semana a todos. Hoy tenemos la segunda clase, como fue anunciado, y en la cual vamos a dedicar casi toda la clase a una fuente de la dinastía egipcia 19. Ustedes recordarán que en la primera clase nos ocupamos de la dinastía 18, estudiamos las cartas de la Marna. Ahora vamos a ocuparnos de la dinastía siguiente, la dinastía 19, una dinastía importantísima porque es la de, paralelamente a la fecha que aquí estamos viendo, ocurrieron en la tierra de Israel, ocurrieron hechos importantísimos, hechos fundamentales, como es el establecimiento, la llegada y el establecimiento de las tribus israelitas y la lucha contra los cananeos para establecerse. Todo eso sucedió cuando en Egipto gobernaba la dinastía 19. Voy a hacer hincapié en dos reyes, voy a nombrar a dos y después vamos a concentrarnos en uno de ellos. Antes que nada quiero nombrar a Ramsés II. Ramsés II fue un rey que gobernó 66 o 67 años, algo increíble, vivió más de 90 años, algo muy, muy raro en la antigüedad, y durante ese periodo de tiempo tan largo, sucedieron dos hechos cardinales que influyeron en lo que pasa en toda la zona y en la historia del pueblo de Israel. ¿A qué me refiero? En el año 1274, como podemos ver aquí, fue la batalla de Kadesh entre el imperio egipcio y el imperio hitita. Entonces me estoy refiriendo a la dinastía 19. Aquí vemos a Ramsés II, como fíjense que larga que es la línea del tiempo que gobernó, 66 o 67 años, y durante su época sucedió la batalla de Kadesh, que fue una real guerra mundial. Siempre digo que fue la primera guerra mundial, no fue en el 1915, sino fue aquí, entre las dos potencias mundiales de esa época, el imperio egipcio y el imperio hitita con H, localizado en lo que hoy en día es Turquía. En esa guerra las dos partes salieron desgastadas y debilitadas totalmente, no hubo un ganador claro. Tal es así que luego, en el año 1258, estas dos potencias firmaron un tratado de paz, del cual tenemos la versión egipcia y la versión hitita, algo extraordinario. Eso lo estudiamos en otro curso, en el curso histórico de Moriah. Si ustedes tienen acceso lo pueden ver ahí. Aquí no voy a explayarme. ¿Pero por qué nombro esto? Porque después de la guerra contra los hititas, el imperio egipcio quedó debilitado y su gobierno efectivo y real sobre la tierra de Canaán también fue muy débil a causa de este gran desgaste que tuvo después de la guerra con los hititas. Y esta es la época que, según muchos historiadores, acaeció la esclavitud de las tribus hebreas en Egipto. No vamos a hablar a eso, pero ese es el fondo de lo que vamos a estudiar hoy. Cuando muere Ramsés II, en el 1213, sube su hijo número 13. 12 hijos murieron, como el padre vivió tanto, 12 hijos murieron antes que él, y el hijo número 13, llamado Merneptah, sube al gobierno y gobierna entre 10 y 11 años, entre 1213 y 1203, es decir, un periodo muy corto, de tal manera que si nos equivocamos en las fechas dentro de su periodo de gobierno, no es tan terrible porque es un periodo muy corto de Merneptah. Y hoy, lo que vamos a estudiar hoy sucedió en la época del gobierno tan corto, tan reducido, de Merneptah. Merneptah o Merneptah es lo mismo, es este señor que gobernó aquí, y tenemos que tener en cuenta que él gobierna después de la
del período de debilidad de su padre. ¿Sí? Y como el período de debilidad de su padre trajo causó de que la gente que vivía acá en la tierra de Canaán se rebele contra el dominio egipcio, aprovechando la debilidad del imperio, Merneptah trató de devolver el orden y el dominio egipcio sobre la tierra de Canaán. Ese es el trasfondo de lo que vamos a estudiar hoy. Creo que las cosas son bastante simples. Adentrémonos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver ahora al periodo corto de los 10. ¿Sí? Esto lo vamos a saltear. ¿Sí? Esta es para que entremos un poco en tono, para que entremos un poco en el ambiente, vamos a ver 1 o 2 diapositivas de Ramsés II. Ramsés II fue el faraón más potente, tal vez durante 3.000 años, durante toda la época egipcia, hasta que después de la guerra de Kadesh, el poderío comenzó a declinar, ¿sí? Esta es la momia de Ramsés II. Nosotros estamos hablando en una época en que la capital del imperio egipcio estaba aquí en No. Se acordarán de la primera clase que estaba aquí en el sur, en No Amón. No Amón y Tebas es todo un conglomerado arqueológico. Luxor, Karnak son diferentes nombres de las diferentes partes de este mismo lugar, este mismo conglomerado que tenemos aquí, que es uno de los lugares arqueológicos más importantes y más imponentes del mundo. No sé si habrán estado una vez en la vida, creo que los que se interesan por estos temas tienen que visitar ahí. Es un conglomerado arqueológico imponente que está aquí, la antigua capital del imperio egipcio. Antes de que veamos la fuente principal que nos va a ocupar hoy en día, quiero que veamos juntos un documento de la época de Merneptah que no tiene que ver directamente con el pueblo de Israel, pero sí tiene que ver indirectamente. Vamos a ver. Se trata de un papiro llamado Anastasi VI, que si lo buscan en internet, por Google, van a encontrar mucho material sobre él. Anastasi es el coleccionista que lo compró. O sea, no es una personalidad histórica antigua, sino que es un coleccionista que estuvo en Egipto y compró muchos papiros que no se sabe exactamente de dónde provienen, pero no hay ninguna duda que son auténticos, que no son falsificados, y hoy en día están expuestos en diferentes museos del mundo. Y de todos esos papiros que él compró, quiero que le dediquemos 2 o 3 minutos al número 6. Los papiros estos se llaman al nombre del coleccionista, porque estos papiros son originarios, no sabemos dónde lo encontraron, pero según el contenido, sabemos que son originarios en alguna guarnición egipcia de aquí, de la península del Sinaí. ¿Y esto por qué? Porque en la península del Sinaí, el imperio egipcio tenía muchas guarniciones militares para cuidar la frontera. Y resulta, estudiamos de estos documentos, que el control era estricto, era muy, muy estricto y muy ordenado. Los documentos egipcios nombran a personas, a tribus que intentan, que desde la tierra de Canaán piden permiso para entrar en Egipto, a veces reciben permiso y a veces no, y hay un control muy, muy estricto. Un control muy estricto de las personas que entran y salen, y todo está documentado. Por supuesto que el 99% de los documentos se perdió, pero en este documento, los documentos estos se ven así, hoy en día están expuestos en diferentes museos. El que nos interesa a nosotros, el número 6 está expuesto en el Museo Británico, se lo puede ver cuando uno visita el Museo Británico. El papiro Anastasi número 6, que fue escrito por un oficial del ejército
egipcio en la época de Merneptah. Increíble, no todos los días nos encontramos con un documento así, y hemos traducido aquí al español 2 o 3 frases que tienen que ver indirectamente con lo que nosotros estudiamos aquí. Así escribe este oficial del ejército egipcio de la época de Merneptah. Dice así: estoy realizando como corresponde y con firmeza la tarea que me fue adjudicada. Al parecer hubo quejas sobre él, que él no hace el trabajo como se debe, entonces él dice que él está haciendo el trabajo meticulosamente. Hemos finalizado de permitir a los clanes tribales, y usan la palabra Shasu, que la estudiamos en la clase anterior, de Edumea pasar la frontera, ¿sí? pasar la frontera de Merneptah hacia los piletones de Pitón de Merneptah, para que revivan ellos mismos y sus rebaños. Amigos, ¿qué es lo que dice aquí? Que una tribu del tipo Shasu, que ya vimos que los antiguos israelitas, cuando deambulaban, eran clasificados del tipo Shasu. Pero estos no son los israelitas, pero son otra tribu que viene de la tierra de Edumea, que es muy cerca del lugar donde deambulaban los Shasu de Adonai, que vimos en la fuente que estudiamos la semana pasada. Y esta tribu pide permiso para entrar a Egipto porque hay una época de sequía, y piden permiso para entrar con sus rebaños y asentarse en un lugar que se llama Pitón. Es un paralelo casi exacto a la epopeya de las tribus israelitas, de los hijos de Jacob, cuando por una gran, según está descrito en el libro Génesis, como todos ustedes lo sabrán, cuando que las tribus con todos sus rebaños van a Egipto y piden permiso de establecerse para no morirse de hambre y de sed, y los egipcios les permiten establecerse en la tierra de Goshen, y el lugar llamado Pitón o Pitón está exactamente en ese lugar. Es decir, que esto nos encaja en un marco real. Mejor dicho, esto encaja a la epopeya de las tribus israelitas que se van a Egipto porque hay una gran sequía. Resulta que aquí vemos una tribu paralela, y que esto es lo que se acostumbraba a hacer por los egipcios en aquella época, con el mismo lugar geográfico. Pitón se encuentra aquí. Este es el lugar de Pitón, la ciudad de Pitón y la ciudad de Ramsés, que según la Biblia son las 2 ciudades que los israelitas fueron esclavizados y obligados a construir. Estas 2 ciudades están aquí en la tierra de Goshen, y el papiro Anastasi número 6 tiene un hecho paralelo, no de israelitas, pero de una tribu que es del mismo estilo, tiene la misma composición patriarcal, porque es del estilo Shasu, y es de la época de Merneptah. Increíble. Ahora pasemos al documento principal que vamos a estudiar hoy. Volvemos, como dijimos, a la época de Merneptah. Así se veía Merneptah. Este es el perfil del rey. Por supuesto que los reyes egipcios siempre están glorificados, ¿sí? Y son todos esbeltos, pero así lo muestran en los bajos relieves. A Merneptah se encontró la momia de él también. Sabemos cómo se veía la momia, pero vayamos al grano, como dije. Durante esta clase yo voy a nombrar por nombres a los investigadores que están nombrados aquí, ¿sí? Es decir, si después, cuando ustedes vuelven a ver la clase y quieren saber exactamente o no se acuerdan cómo son los nombres de Pitri y de Yurko sobre todo, entonces aquí lo tienen anotados en esta diapositiva. Amigos, en la ciudad capital, ahí en el sur de Egipto, se encontró esta estela de piedra de granito, y es muy importante que sea de granito, después voy a explicar por qué.
en la cual está nombrado el pueblo de Israel por primera vez en la historia. Y es de la época de Merneptah, al parecer es desde 1207 antes de la era común, y si nos equivocamos en un año más, un año menos, no tiene importancia, porque el error puede ser de muy pocos años, por lo que acabo de explicar. La estela de piedra esto es una fotografía tomada en el Museo del Cairo. Está expuesta en el Museo del Cairo, tiene unos 2 metros de alto, tiene 31 renglones, y aquí está nombrado por primera vez el pueblo de Israel. Por eso tiene una importancia tremenda, hasta tal punto que es conocida como la estela de Israel. ¿Sí? Es conocida como la estela de Israel. El faraón Merneptah mandó a construir esta estela de piedra, este documento hecho en piedra de granito, para hacer propaganda propia de 2 campañas militares exitosas que hizo. Una hacia el oeste, hacia la zona de Libia de hoy en día, a la cual le dedica casi toda la estela, y los últimos 3 renglones, que son los que nos vamos a ocupar ahora, en los últimos 3 renglones nos relata una campaña militar a la tierra de Canaán, y ahí es donde nombra a los israelitas. Adelante. Adelante, como dije, aquí en los 3 últimos renglones, las 3 últimas líneas, aquí está, lo nombra, dice explícitamente el nombre de Israel. Está aquí marcado en blanco. Aquí lo tenemos más claro. Aquí dice, amigos, dice Israel. Después vamos a leer exactamente todo lo que dice, pero primero quiero decir unas palabras acerca de esto. Esto se lee de derecha a izquierda y se termina de leer aquí. Lo que estoy marcando aquí dice Israel. En vez de la R usan la L porque no hay L en el idioma egipcio, pero aquí dice Israel. Y esto que vemos aquí, esta figura de un hombre y una mujer con 3 rayas debajo y una raya aquí, este es un indicador. Ahora, en el idioma egipcio, las cosas funcionan así. En el idioma egipcio, sobre todo en las escrituras oficiales, el asunto funciona así. Cuando nombran a un país o a una persona, detrás del nombre del país o de la persona, ponen un determinativo. Ese determinativo dice lo que es. Dice, por ejemplo, si nombran a un rey, después de él dice la palabra rey, en egipcio, wer. Si nombran a una ciudad, después del nombre de la ciudad, dice ciudad. La persona que lo lee, no lee el determinativo, pero él está ahí para indicar de qué es ese nombre. También sucede con animales, con otras cosas. Es algo que sucedía con muchas escrituras de la antigüedad, que no tenemos tiempo de ahondarnos en eso, pero los egipcios en este tipo de inscripciones así lo hacían. Y esto es importantísimo, porque después de que dice Israel, ponen aquí un determinativo para decirnos a qué se están refiriendo, a una ciudad, a un país, a un árbol, a qué. Y este determinativo es un determinativo usado para tribus patriarcales en estado de asentamiento. Es decir, que esto es como una fotografía aérea de la época de la conquista relatada en los libros de Josué y Jueces, donde el rey egipcio nos relata, nos cuenta de que aquí hay tribus llamadas Israel y están en un proceso de asentamiento. Nada más ni nada menos. Con un documento fechado en el cual, como dije, no podemos equivocar un año más, un año menos. Adelante. Señores, aquí te hemos traducido al castellano lo que dice en esos 3 renglones. Pero antes de que leamos lo que está escrito, quiero aclarar
de que, a diferencia del resto de la inscripción, la parte esta, donde el rey Merneptah nos cuenta de la campaña militar en la tierra de Canaán, esta parte no está escrita en prosa, sino que está escrito en una forma de poesía. Está escrita en forma de poesía, no como un cuento, no como un relato, como un texto de prosa, sino como un texto lírico, como un texto de poesía. Y los textos de poesía tienen sus reglas en todos los idiomas, en todos los tiempos, hasta hoy día también. En el egipcio, por ejemplo, no les importaba la rima, como en los idiomas modernos, pero sí les importaba otras cosas. Es algo interesantísimo. Sí, está escrito de manera de poesía. Una de las características de la poesía es de que el relato no es un relato cronológico. En la prosa nos van relatando que el ejército primero llegó a la ciudad X y después a la ciudad A y después a la ciudad C, de una manera cronológica según se dieron los acontecimientos. Pero cuando uno escribe una descripción en forma de poesía, no, los poetas no tienen en cuenta la cronología, pueden dejar para lo último lo principal, para llevarnos a un éxtasis y después agrandarlo, ¿sí? O pueden hacer al revés, primero hacer el éxtasis y después ir bajando, o según cómo se acomoda la cantidad de sílabas, etc. Y es muy importante para que comprendamos el texto. Entonces, ahora que aprendimos eso, vamos a ver qué es lo que dice el texto de la estela de Merneptah, la estela de Israel, en los últimos 3 renglones. Dice así: los príncipes están postrados diciendo paz. Ahora, cuando la palabra paz no está escrita en idioma egipcio, sino en idioma cananeo, ¿sí? Con 3 letras que se pueden pronunciar como shalom o shalam. Al parecer en cananeo la palabra paz, en hebreo se dice shalom, en cananeo se decía shalam, pero como aquí no se escriben las vocales, sino solamente las consonantes, ¿sí? Ellos escribieron las 3 letras. Pero para darle autenticidad al relato, él nos relata qué es lo que dijeron los reyes cananeos cuando se acercó el ejército imperial egipcio. El ejército imperial egipcio, con Merneptah al frente, se iba acercando a la ciudad de Cananea para que acepten otra vez el yugo egipcio. Y según lo que nos dice aquí, ¿sí? Al ver el ejército impresionante egipcio, el ejército imperial, los recibieron diciendo shalom, ¿sí? Paz, los aceptamos. Ninguno alza su cabeza a lo largo de los 9 arcos. 9 arcos es una frase egipcia para decir toda la zona. Libia está desolada, Ati está pacificada. Esos son los 2 extremos de la zona de dominio de Egipto, ¿sí? La campaña libia se terminó con éxito, la palabra Ati también, y aquí llegamos a lo que nos interesa a nosotros. Canaán está despojada de todo lo que tenía malo, es decir, nosotros, los egipcios, logramos pacificar a Canaán, destruyendo a los que no aceptaban el yugo egipcio, y ahora empieza a dar detalle de los rebeldes que el ejército egipcio encontró aquí en la tierra de Canaán. Y dice así: Ascalón está deportada. Ascalón o Ashkelón es una ciudad cananea en la costa sur de la tierra de Israel. Gezer está tomada. Gezer es otra ciudad en el centro de la tierra de Canaán. Yanoam parece como si no hubiese existido jamás. Yanoam es el nombre de otra ciudad cananea que no sabemos exactamente dónde estaba. Pero por supuesto, esta es la especificación de la campaña de Canaán, es otra ciudad cananea. Y después de nombrar a estas 3 ciudades cananeas, a propósito, las ciudades cananeas la pone con un determinativo que dice ciudad amurallada. Y luego, al final,
al parecer, porque es lo más importante, al final dice Israel con el determinativo que acabamos de estudiar hace unos minutos, de tribus patriarcales nómades en estado de asentamiento. Israel está derribado y yermo, no tiene más semilla. Canaán, ¿sí? Canaán usan la palabra Haru. En el idioma egipcio hay varias palabras para decir Canaán. Una de ellas es Canaán y otra es Haru. Ahora, acá la usan porque viuda en egipcio se dice Harat. Entonces, Haru y Harat suenan parecido. Entonces, el poeta busca el nombre de Canaán, que es parecido, para hacer ese juego de palabras. Y dice así: Canaán se ha convertido en una viuda a causa de Egipto. Y el final rimbombante es: todas las tierras están unidas, están pacificadas. Es decir, el ejército imperial egipcio logró pacificar y devolver al yugo tanto a las tierras del este, de donde es Libia de hoy en día, como a los súbditos rebeldes de la tierra de Canaán. Todo esto es consecuencia de lo que acabamos de estudiar, de la última parte del reino de su padre, de Ramsés II. Ahora, amigos, como lo dije ya varias veces, el documento esto fue encontrado por el arqueólogo Petrie, el arqueólogo británico Petrie, en 1896. 1896. Y Petrie ya en aquella época, fue la época que ya se logró descifrar los jeroglíficos, logró leer el nombre Israel, y esto fue una noticia que corrió como un regadero de pólvora por todo el mundo. Por todo el mundo. Fue algo que se encontró el nombre Israel nombrado por un faraón egipcio que realmente reconoce de que las tribus israelitas están en la tierra de Canaán, junto con ciudades cananeas, ¿sí? Al mismo tiempo, eso de que él dice que él los destruyó a todos es algo que así funciona la propaganda. Nadie se lo toma, ni siquiera los antiguos egipcios. Muchas veces dicen que destruyeron totalmente a un enemigo X, y a los 2 años dicen que tuvieron que hacer otra campaña militar contra el mismo enemigo X. Es decir, que cuando dicen que destruyen totalmente a un enemigo, es una propaganda que ni siquiera los propagandistas se la creen. Y como acabo de decir, este increíble documento, después de haber sido descubierto y descifrado por Petrie, fue sacado de Tebas, del sur, y llevado hasta el Museo del Cairo, donde se encuentra hasta hoy en día. Y es considerado uno de los documentos más importantes de la antigüedad en lo que respecta a la historia del pueblo de Israel. Antes de que continuemos, quiero volver a hacer hincapié en algo aquí. Nombra a 3 ciudades cananeas con el indicativo de ciudad y luego a las tribus israelitas. Durante mucho tiempo, los investigadores sostuvieron de que las 3 ciudades cananeas son la parte más importante, y que después al final, como un agregado, nombra a las tribus israelitas. Esa fue la idea dominante entre los investigadores hasta las últimas décadas. En las últimas décadas hubo otras investigaciones en las que lo vamos a ver ahora, que cambiaron totalmente esa visión. Vamos a ver. 2 investigadores, uno estadounidense, Steiger, un nombre muy famoso,
un hombre muy famoso, un investigador muy famoso de la Universidad de Harvard, por un lado, y otro israelí, mi maestro, el profesor Shmuel Ahitub, que es investigador de Biblia, es biblista y también egiptólogo. Los dos publicaron, llegaron a la misma conclusión sin saber uno del otro. Sin saber uno del otro. Yo creo que fue el primero que se dio cuenta. Un día hablando con mi profesor le digo, lo que usted escribió aquí, Steiger en Harvard también lo dijo. Resulta que uno lo publicó en hebreo y el otro en inglés, y los dos llegaron a la misma conclusión. Una conclusión que es importantísima. Resulta que los poetas en la antigüedad, en toda la zona, tanto los poetas, ustedes sabrán que gran parte de la Biblia está escrita no de manera de prosa, sino en manera de poesía. Muchísimas palabras de los profetas, incluso, que parece que están en prosa, no están en prosa, están en forma de poesía. Tal vez lo dejemos para otro curso. Pero los poetas de toda la zona, los egipcios, los hebreos, los poetas ugaríticos, etcétera, empleaban sistemas o herramientas similares, muy similares. Una de las herramientas más usadas es algo que se llama paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo es cuando uno escribe una frase que tiene dos partes. Pongan atención cuando leen, por ejemplo, después de esta clase, abran el libro de los Salmos, no importa en traducción, van a ver que casi todas las frases, casi todos los versículos están compuestos de dos partes, que una dice una cosa y la otra dice otro. Y es un mundo. Los paralelismos son todo un mundo. Hay infinidad de tipos de paralelismo. Hay paralelismo que dicen, las dos partes dicen lo mismo con palabras diferentes. Es muy usual. Uno de los tipos de paralelismo que existe es el paralelismo causa-consecuencia. ¿Sí? Que la primera parte del versículo dice la causa y la segunda dice la consecuencia. Por ejemplo, el versículo que vemos aquí dice, los padres comieron uvas agrias, esa es la causa, y a los hijos se les desentemplaron los dientes. Eso quiere decir de que a causa, es una parábola que quiere decir que a causa de los pecados que cometieron los padres, los hijos son castigados por Dios. Nuestros padres comieron uvas agrias, es decir, hicieron muchos pecados. Sí, y nosotros a los hijos ahora sufrimos, Dios nos castiga por los pecados de los padres. Eso es lo que quiere decir. La primera parte, la causa, y la segunda, la consecuencia. Este tipo de paralelismo los usaban también los poetas egipcios y los poetas de otras civilizaciones aquí también. Nosotros, los que nos dedicamos a estudiar los idiomas antiguos, nos divertimos mucho haciendo comparaciones. Los poetas antiguos leían los idiomas de los otros. De otra manera no se puede explicar cómo todos usaban, no exactamente de la misma manera, pero de una manera muy parecida. Entonces, este paralelismo existe tanto en la Biblia como en Egipto. Ahora vamos a ver qué es lo que dijeron los profesores Ahitub y Steiger. ¿Sí? La manera de distinguir este tipo de paralelismo es poniéndole la palabra porque. ¿Sí? No por qué, sino porque delante. Si funciona, es porque estamos ante un paralelismo de causa-consecuencia. Porque los padres comieron uvas agrias, a los hijos se les destemplaron los dientes. Si le ponemos la palabra porque al principio y se puede leer todo de una manera lógica y comprensible, es porque tenemos un paralelismo de causa-consecuencia. Ahora, estos dos profesores dicen, les pido ahora que pongan la máxima atención. Estos dos profesores dicen de que la escritura
de Merneptah, el poeta que escribió esto usó un paralelismo de causa-consecuencia. Y esto cambia todo nuestro entendimiento del texto. ¿Por qué? Porque dice así: Israel, o sea, a causa de que Israel está derribado y yermo no tiene semilla, Canaán se ha convertido en una viuda. Es decir, esa es la consecuencia. Es decir, de que a consecuencia de que nosotros los egipcios matamos a Israel y a toda su descendencia, Canaán quedó viuda. Esto cambia todo, porque esto presenta a las tribus israelitas que pretenden ser los dueños de Canaán. Es decir, que no es el cuarto miembro más débil de los cuatro enemigos, sino que nos han llevado hasta el éxtasis, nombrándonos 3 ciudades, y luego el cuarto enemigo es el principal, es el peor desde la perspectiva egipcia, porque él se ve como el dueño de casa. En el mundo de las perspectivas de los pueblos del Oriente Antiguo, los dueños de la tierra se ven como el marido de la tierra. Se ven como el marido de la tierra. La tierra es la esposa y los dueños de la tierra son el marido. ¿Sí? Desde la perspectiva, desde la visión cultural de los pueblos antiguos del Antiguo Oriente. Es decir, de que si nosotros matamos al marido, la mujer queda viuda. Y si comprendemos este texto, según lo vieron estos dos profesores, si comprendemos este texto como un paralelismo de causa-consecuencia, resulta que las tribus israelitas estaban a punto de conquistar la tierra de Canaán. Se veían como los dueños de casa. Se veían la tierra de Canaán como su esposa. Entonces ellos ahora mataron al esposo y por eso Canaán quedó como si fuese una viuda. Esto cambia de punta a punta nuestro entendimiento del texto. Adelante. Otra cosa que se ha puesto en los últimos años, pusieron cuidado, es de que esta es la transcripción del egipcio. Dice Israel, después dice que fue destruido, no tiene más semilla, y al final tiene la letra F. La letra F, puesta de la manera, de acuerdo al sintaxis del idioma egipcio antiguo, cuando ponen el nombre de un grupo tribal y la letra F al final, eso significa de que el nombre del grupo tribal está dado a nombre del padre común del cual desciende esa tribu, según la creencia de esa tribu. Es decir, que las tribus llamadas Israel, ellos se llaman así porque ellos creen que son todos descendientes de una persona llamada Israel. Y de acuerdo a la Biblia, Israel es Jacob. Es el nombre dado a Jacob, que luego de él salen las 12 tribus. Impresionante. Adelante. Una frase acerca de la Biblia antes de que sigamos con el tema siguiente. Según la Biblia, las tribus israelitas combatieron aquí contra las ciudades-estado cananeas y contra los filisteos. Pero no dice en ningún lugar no está la contraparte de la gran campaña militar de Merneptah contra los israelitas. Es un gran vacío que hay en la Biblia. En el libro de Jueces 10, versículo 11, sí se dice de manera en general de que Dios salvó a los israelitas y hay toda una lista de los enemigos y entre ellos los primeros son los egipcios, pero de una manera muy general. No tenemos la versión israelita de la gran guerra de la gran campaña militar de Merneptah. Material para pensarlo, pero ahora pasemos, amigos, ahora vamos a volver aquí a Karnak para ver algo
¿sí? Algo que está totalmente relacionado con lo que acabamos de ver. En este inmenso complejo de Karnak vamos a entrar aquí a la sala de las columnas, vamos a hacer una visita virtual, ojalá algún día podamos hacerlo todos juntos realmente, ¿sí? La sala de las columnas, vamos a entrar aquí y vamos a visitar esta zona, porque aquí, en esta zona, hay bajorrelieves. Aquí es el patio del tesoro, nosotros vamos a visitar donde estoy apuntando aquí, ¿sí? Vamos a ver bajorrelieves que están en esta pared, y en la clase próxima vamos a ver otro bajorrelieve que está en esta pared. Todo se va a desenvolver en este lugar, que es un lugar inmenso, inmenso, inmenso de kilómetros. Adelante. Vamos a entrar para ponernos un poco en tono. Vamos a entrar. No voy a... Pongan cuidado, que aquí hay una persona, esto chiquitito que es una persona, las columnas estas tienen más de 20 metros. Pero no vamos a demorarnos en ello. Esta es la pared donde está el bajorrelieve que queremos ver, amigos. Es una pared que faltan muchas piedras, que están corroídas por diferentes motivos. Y en este lugar, en el año 1986, 90 años después de que Petrie descubriera la estela de Merneptah, en 1986, un gran investigador norteamericano, Yurko, descubrió nada más ni nada menos de que en esta pared están descritos en bajorrelieves la campaña de los egipcios contra la tierra de Canaán. Lo que tenemos allí en palabras, aquí lo tenemos en figuras. Y si esto es cierto, y no hay duda de que es cierto, tenemos aquí un retrato de los israelitas contra los cuales combatió Merneptah a la vista de los artistas egipcios que hicieron este bajorrelieve. Ustedes se preguntarán cómo es que pasaron 90 años hasta que se dieron cuenta. Voy a decirlo solamente en 2 frases. Pasaron 90 años porque resulta que en el antiguo Egipto había muchas falsificaciones. Muchos faraones mandaban a borrar en estas paredes hechas de piedra caliza. La piedra caliza es muy fácil de falsificar. Uno puede borrar el nombre de un faraón y había especialistas que lo cambiaban, lo rellenaban y escribían el nombre de otro faraón, del falsificador. Hay casos de hijos que falsificaron el nombre del padre o del abuelo, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo se pensó de que todo este bajorrelieve pertenecía a Ramsés II. Pero, como dije, Yurko, 1986, uno de los logros más grandes de la egiptología, descubrió, trabajando con herramientas de dentista, descubrió las falsificaciones. No voy a especificar porque no tenemos tiempo, y declaró ante el mundo de que lo que vemos aquí, en esta parte del bajorrelieve, en la parte izquierda y en la parte derecha, es el retrato artístico de la campaña de Merneptah a la tierra de Canaán, nada más ni nada menos. En la parte del medio sí pertenece a Ramsés II. Aquí está escrito el pacto de paz con los hititas, del que hablamos antes, está escrito aquí. Aquí está la versión egipcia, no nos vamos a ocupar. Pongan cuidado de que hay 2 pilastras. Esto es una pilastra aquí. Una pilastra es una especie de columna no real pegada a la pared, una aquí y otra aquí. Entre las 2 pilastras está el tratado de paz de Ramsés con los hititas, y de los 2 lados está la campaña a Canaán, que es lo que nos interesa a nosotros. Desgraciadamente, faltan partes. La parte que está aquí en blanco falta, y la parte que está aquí también, ustedes ven que faltan piedras, etcétera. Lo que más nos importa a nosotros, ahora, solamente en uno de los paneles, en el panel número 1, está el nombre de la ciudad de Ascalón, que es una de las 3 ciudades cananeas que está nombrada en el texto. En los demás paneles no dice el nombre,
es decir, que tenemos que adivinar más o menos, pero hay otros paneles donde se ve una ciudad sitiada, que por supuesto son ciudades cananeas, no pueden ser israelitas, los israelitas todavía no construían ciudades. Y aquí, en el panel 7 y 8, es lo más importante. En el panel 7 y 8, amigos, hay una descripción, aquí lo vemos más grande. Estas son las dos pilastras que vemos aquí y aquí. Aquí está el Tratado de Paz, aquí Ascalón, aquí hay en las escenas que hay aquí, hay otras ciudades. Y como verán que los paneles 7 y 8 están no están totalmente conservados, pero en las partes que se conservan, se ven nómades de tipo Yasu que son tomados prisioneros por los egipcios. Y al parecer, esas son las descripciones de las tribus israelitas, y si es cierto, como al parecer es cierto, yo estoy convencido un 100% que es cierto, tenemos aquí la descripción artística de las tribus israelitas en la época de la conquista, algo impensable hasta ese momento. Esto fue una especie de terremoto en el mundo de los estudiosos cuando Yurko lo dio a conocer. Ahora, yo quiero que dediquemos unos minutos también a ver a las ciudades cananeas, porque es también parte de nuestra historia, es decir, las ciudades cananeas amuralladas que están descritas en los libros de Josué y de Jueces, aquí tenemos la oportunidad de verlas cómo se veían a la vista de los artistas egipcios que iban junto con el ejército y retrataban todo lo que veían para luego después hacerlo en estos murales que siempre se hacían en piedra caliza. Y aquí quiero hacer referencia a lo que dije en la tela de Marneptah. ¿Se acuerdan que dije que es muy importante que está hecha en piedra de granito? La piedra de granito es imposible de falsificar. Los antiguos falsificadores que sabían trabajar de una manera impresionante a la piedra caliza, o sea, el nombre Israel y los demás nombres que están ahí son reales, porque el granito es una piedra que cuando se resquebraja no se puede modificar. Uno no se puede equivocar, es imposible. Lo que está escrito se escribe una sola vez. La piedra caliza es una piedra más blanda, más fácil de trabajar y ponerle argamasa y después corregir. Por eso es tan importante. Vamos a ver. Entonces dijimos que aquí está el Tratado de Paz, aquí Ascalón y aquí los prisioneros, Yasu, y aquí está la sala de las columnas, esas inmensas que vimos antes. Estamos ubicados. Vamos a ver, así está retratada, amigos, la ciudad de Ashkelón. ¿Sí? Ashkelón, Ascalón, a veces se escribe así, a veces se escribe así. Vemos aquí una ciudad amurallada, podemos ver cómo se veían los cananeos. Los cananeos, estamos hablando en el siglo XIII, antes de la era común, 1207, 1208, en esa zona. Vemos el ejército egipcio atacando. Vemos aquí que los cananeos que están sitiados ofrecen sacrificio. Aquí vemos a un sacerdote encendiendo algo en honor a los dioses, y la gente con las manos así, en señal de oración. Y aquí está escrito en egipcio que esa es la ciudad de Ascalón, y de que los sitiados aquí le están pidiendo clemencia al dios Baal, que es el dios principal de los cananeos, como lo conocemos también en la Biblia. Y aquí lo vemos al faraón atacando, etcétera. Aquí podemos ver lo que vimos antes, estaba retratado. Aquí esta es una fotografía de la piedra misma, que podemos ver a los cananeos. Podemos ver aquí cómo se veían por afuera las murallas de esta ciudad cananea, que tenían una especie de ventanas aquí arriba. Nos hace acordar a la conquista de Jericó, ¿sí? También hay ventanas donde Racab
¿sí? Aparecía. Aquí vemos a los soldados egipcios atacando. Bien, aquí otra vez lo mismo. Y amigos, ahora vamos a ver lo más importante. En las otras ciudades cananeas se ven bastante parecida a lo que vemos aquí. Se ve todo bastante parecida a lo que vemos aquí. Vemos también cómo se veían los carros de combate, tanto de los egipcios como de los cananeos. Sí, aquí vemos carros de combate. Es decir, pues muchas cosas que conocemos de la Biblia, del mundo de la guerra, de la Biblia, aquí lo tenemos detallado por artistas que estuvieron ahí y vieron con sus propios ojos, como lo dije antes, los ejércitos imperiales llevaban consigo artistas que luego retrataban, y era una manera de hacer propaganda. Siempre contaban, por supuesto, las victorias, jamás contestaban las derrotas, y si no conseguían la victoria, lo presentaban como una victoria, como ese es en este caso también. Merneptah, al fin y al cabo, no logró pacificar a Canaán, y los egipcios no lograron conquistar más a Canaán, y este es el principio de la historia de la conquista de las tribus israelitas en Canaán, contada aquí por un testigo de la época. Ahora, amigos, vamos a ver la escena número 7, la que más nos interesa aquí. La escena número 7 vemos aquí, podemos ver a estas personas. Pongan cuidado, afinen bien la vista. Es algo del 1207 antes de nuestra era, esto está hecho hace más de 3000 años. Hace más de 3000 años, y está todavía en el lugar. La mayoría de las personas que visitan por ahí pasan de largo. Esto es una reliquia que está ahí, un testigo de la época. Vemos aquí a estas personas de tipo Yasu que se ven diferentes a los cananeos. Yo no sé si pusieron cuidado antes. Los cananeos tienen la barba redonda. Estas personas tienen la barba puntiaguda. El perfil también, el perfil con la nariz aquí es diferente, la vestimenta es diferente. Los cananeos tienen una vestimenta diferente, ¿sí? Y la gente esta tiene también un cubrecabeza, una especie de boina diferente, es decir, es un grupo étnico diferente, y al ser esto el reflejo artístico del texto de la estela de Merneptah, a pesar de que no hay un escrito aquí que nos diga exactamente, según muchos investigadores, sobre todo Reini, que dice aquí, y yo me incluyo entre ellos, lo que tenemos aquí es nada más ni nada menos la representación artística, la representación plástica más antigua de las tribus israelitas en pleno proceso de asentamiento en la tierra de Canaán. No tengo que agregar palabras para que todos ustedes comprendan la importancia que tiene esto. Es algo único. Es algo único que lo tenemos desde los años 80, como dije, describió Yurko. Luego hubo discusiones acerca de si estos son los israelitas, lo que está en otro panel. Pero los únicos que no son cananeos aquí son estos, y están descritos no como gente de ciudad, o sea, no están hechos al borde de una ciudad, sino que están en los paneles 7 y 8 son de tribus, no de ciudad. Y si leemos la evidencia plástica según la evidencia textual, estos son los israelitas. Aquí tenemos la misma diapositiva, pero enfocada un poco desde otro lado. Podemos ver bien aquí el perfil, y de frente, sí, también de frente, también el aspecto de la cara, de los ojos son diferentes. O sea, no es una fotografía moderna,
pero tenemos que estar muy alegres y agradecidos por este inmenso descubrimiento. Muchas gracias. Bueno, sí, no, bueno, aprovechemos, digamos, este tiempo, este espacio que tenemos para las preguntas. Por cierto, una clase, sin lugar a dudas, muy profunda. Hay gente que ya quiere que des clases de jeroglíficos, de idiomas antiguos. Así que, bueno, te podés imaginar que cada tema abre para más y más temas. Pero eso es lo bueno de nuestras disciplinas, que lo ocupan a uno toda la vida. Sí, sin lugar a dudas, porque también es, bueno, abre la curiosidad, sin lugar a dudas. Cuanto más se abre un tema, abren para más y más temas infinitos. Esto realmente es infinito. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas, Dani, si te parece. Pregunta Jacqueline, ¿cuál es la opinión o la posición de los minimalistas acerca de estos descubrimientos arqueológicos, como la estela de Merneptah o los bajorrelieves egipcios, o lo que decía Reini también de los israelitas? ¿Cuál es la posición de los minimalistas? Para los minimalistas, esto es un escollo tremendo. Hay minimalistas que quisieran que esto no exista. Hubo intentos de decir que ahí no dice Israel porque dice Israel, pero porque la letra L no existe. Pero hoy en día ya casi no hay quien acepte eso. No hay un grupo étnico llamado Israel que esté en la tierra de Canaán y la geografía es muy clara, es la campaña hacia la tierra de Canaán. Lo que dicen hoy en día los minimalistas para tratar de explicar esto es de que está bien, hubo tribus que son Israel, está bien, lo aceptamos, pero es un proto-Israel. Los minimalistas hablan de un proto-Israel, es un término creado por los minimalistas. Ellos dicen, eran pequeñas tribus que deambulaban entre las ciudades cananeas y luego, cuando surge el gran Israel, adoptaron el nombre de estos proto-Israel, que eran unas tribus muy minimales, ¿sí? Ahora, del segundo descubrimiento, de que se trata acá de un paralelismo de causa-consecuencia, yo no he logrado que alguien pueda contestar eso. Siempre uno puede decir, no es un paralelismo de ese tipo, es un paralelismo de otro tipo. Pero los dos estudiosos que hicieron eso, no es que se levantaron un día y dijeron, esto es un paralelismo causa-consecuencia. Hicieron todo un estudio comparado de otros textos egipcios de la misma época, y resulta que los poetas egipcios realmente usaban mucho este sistema para expresarse. Así es. Es lo que se llama mucha coincidencia ya, ¿no? Es demasiada coincidencia. Así es. Sí. Como dicen los ingleses, si suena como un pato, se ve como un pato y camina como un pato, entonces al parecer es un pato. Aparentemente, sin duda. Bien, pregunta Lucía Antochi sobre el descubrimiento de Yorkot, sobre cómo lo descubrió eso, ¿no? Pregunta si estas columnas y paneles, ¿cómo fueron hallados por él, digamos, por los investigadores en general? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, antes de Yurko hubo otro investigador que puse el nombre ahí también, después pueden revisar en la diapositiva. Hubo otro estudioso llamado Brand, B-R-A-N-D, que él fue realmente el que descubrió, él puso cuidado de que hay muchas falsificaciones antiguas, en la antigüedad, falsificaban mucho. Entonces, después que él dijo, señores, tenemos que hacer una revisión total. Entonces, Yurko, basándose en los estudios de Brand, él decidió ir específicamente, porque él era un especialista en Merneptah y en Ramsés, ¿sí? Entonces, en ese bajo relieve específico siempre hubo problemas para entender, porque hay un panel donde dice que lucharon contra Ashkelon, pero Ramsés II nunca luchó contra Ashkelon. Nunca dijo que luchó contra Ashkelon. Entonces, ¿cómo puede ser que lucha contra Ashkelon? Entonces, él, basándose en Brand,
él revisó centímetro por centímetro, usando andamios en un calor de 40 grados, no es algo fácil, y usando herramientas pequeñísimas como de dentista, revisando centímetro por centímetro, empezó a buscar falsificaciones y encontró que ahí hay muchas falsificaciones. Entonces puso orden. Él puso orden y presentó eso, y así fue como descubrió. Luego, Reini, yo tuve la gran alegría y el honor de conocerlo a Reini, y mantuve con él muchas conversaciones, muchos que me ayudaron mucho personalmente con él, tanto en clase como después personalmente. Reini falleció hace unos 10 años, algo así, y Reini nos contó todo el proceso. Él fue un gran egiptólogo. Reini también, él investigó todas las cartas de la Marna y encontró muchísimos errores que hicieron otros investigadores antes de él, un gran estudioso. Y él realmente nos contaba que así fue que sucedió, así fue lo que sucedió, así fue que Yurko descubrió lo que descubrió. Revolucionario, ¿no? Revolucionó la investigación, sin dudas. Sí. Bien, bueno, seguimos con más preguntas. Pregunta Samuel García Pelayo respecto a la primera clase. ¿Cómo valorás la coalición descrita en Josué 10, 1-5, Reyes del Sur contra Gabaón? ¿Podemos deducir algo en las cartas de la Marna 100 años antes que favorezca esta coalición? ¿Hay alguna conexión entre ambos? O sea, no directamente, pero sí. ¿Por qué? Porque en las cartas de la Marna se forman coaliciones así, no exactamente como esa. O sea, en el reino de Josué realmente tenemos una gran coalición de los reyes del sur y otra coalición de los reyes del norte. Ahora, en la carta de la Marna, realmente hay reyes que hacen coalición y después se terminan traicionando los unos a los otros. Hay muchas coaliciones, hay coaliciones que se arman y se desarman con traiciones, y hay guerras entre ellos. O sea, es un reflejo de lo que vemos realmente en el libro de Josué. Ya en el libro de Josué vemos coaliciones, vemos pases de bando, que hay ciudad cananeas que se pasan de bando, los gibonitas se pasan a los israelitas. Hay de todo, ¿sí? Hay de todo. Es una situación muy compleja que se parece mucho a la que se refleja en las cartas de la Marna. Es decir, que las cartas de la Marna ayuda a contextualizar el texto bíblico, que es algo importante porque mucha gente está a la espera de que se encuentre un montón de cosas que esté directamente en relación con la Biblia, y la mayor, vos corregime, pero no sé la mayor, pero buena parte de los hallazgos simplemente contextualizan lo que está descrito en la Biblia, y creo que este es un caso así. Sí, y muchas veces no. Por ejemplo, en Jericó hay una gran disputa. Nosotros en Moriah hicimos un curso entero acerca de eso. Correcto. No sé si todos tienen acceso. Sí, por supuesto. Sí. Véanlo de nuevo. Entonces, la salida de Egipto. Vale la pena ampliar ahí, donde vimos la parte de la arqueología confrontada con la Biblia. Pero sí, tenemos que recordar que hay entre las cartas de la Marna y la conquista israelita hay 100 años. Pero el panorama es muy parecido. No solo eso, sino que el panorama desde los libros de Josué y Jueces es de que la situación geopolítica son ciudades-estado. Ciudades-estado y tribus que deambulan, y eso es exactamente igual que de la Marna. Eso es exactamente igual que de la Marna. Ciudades-estado y gente, ahí son los Apiru, aquí son otros. Incluso los Cushanitas figuran en los dos lugares. Bien, pregunta Cori, si la piedra caliza permite poder borrar y falsificar, era frágil por lo tanto, ¿cómo pudieron durar las inscripciones y dibujos miles de años a pesar del clima, la erosión, etcétera? Bueno, desgraciadamente está muy erosionada. Como vimos, están muy erosionadas, no se conservaron. Pero debemos recordar que el clima de Egipto es un clima muy seco, eso ayuda mucho.
Y las piedras esas fueron muy castigadas fueron muy castigadas por el viento, también por obra de seres humanos, etcétera, y se conservó en parte. Ahora la piedra caliza es muy fácil de trabajar, es muy blanda, por eso se elegía para hacer estas cosas. Los asirios usaban piedra de alabastro para hacer, es una piedra más dura, y es mejor y más duradera para hacer los bajorrelieves, pero los relieves estos de Egipto están hechos en piedra caliza, y los antiguos falsificadores eran tan expertos que llevó 3.000 años descubrir las falsificaciones. Ellos hacían la argamasa y le dan, porque no hay dos piedras que sean idénticas, siempre hay un poquito de diferencia en el color. Hoy en día también es así, no es exactamente igual. Las piedras en la naturaleza siempre tienen un poquito, un detalle, y ellos a cada piedra, a la argamasa, a cada piedra, para la argamasa profesional le daban exactamente el mismo color de la piedra, y rellenaban y luego volvían a grabar. Eran especialistas. Y como dije antes, muchas veces sin vergüenza, ¿no? Un rey falsificaba el nombre de su padre o de su abuelo. Así se dieron las cosas. Después del descubrimiento de Brand, se hicieron muchas revisiones. Muchos estudiosos van nombre por nombre y van revisando si es realmente el original o si no está falsificado por alguien que vino después. Como se dice, la política es milenaria, no nació en el siglo XX ni en el XXI. No. Pero bien, seguimos. Las herramientas cambiaron, son cada vez más sofisticadas. Las técnicas, sí. Las técnicas, sí. Pregunta Saúl, de las versiones egipcia e hitita de los tratados de paz firmados en tiempos de Ramsés, ¿se puede determinar con objetividad quién ganó qué y quién perdió qué en esos tratados? Porque dijiste que ninguno de los dos acá ganó. Sí, por supuesto que cada uno de ellos dice que ganó, pero esa era la norma en la antigüedad. Pero cuando vemos los resultados de qué pasó después, yo creo que hay un consenso total entre los investigadores, que es algo que por lo general no sucede, en de que las dos partes quedaron muy debilitadas, porque la frontera entre los dos siguió siendo el Éufrates, es decir, que ninguno de los dos se dio territorio. Ninguno de los dos se dio territorio. Cuando hay un vencedor, el vencedor se queda con más territorio. Y aquí no. Los egipcios siguieron dominando hasta el Éufrates, y desde el Éufrates hacia el norte, los hititas. Entonces quiere decir que hubo un empate. Ahora, nosotros sabemos que el faraón egipcio, Ramsés II, el hombre más poderoso de la tierra, casi muere en batalla. Se salvó apenas, a duras penas, según la versión egipcia misma. Fue algo muy duro, hubo pérdidas terribles de los dos lados. Y del lado egipcio, del lado hitita, el imperio hitita después de eso empezó a decaer hasta que en el siglo XII desaparece. Hay quienes dicen por causas climáticas, es una pregunta bastante abierta. Es decir, no hubo un vencedor, realmente no hubo un vencedor. El texto hitita está expuesto en el Museo de Estambul y hay una réplica en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, porque es considerado el tratado de paz entre dos potencias más antiguo del mundo. Y es cierto. Bien, seguimos con más preguntas. Por cierto, me hizo acordar un poco en la modernidad la guerra del 73 entre Israel y Egipto, en donde ambos han declarado que ganaron la guerra. Egipto hasta el día de hoy celebra como si fuese una victoria. Pero bien, sí. Volvamos a la antigüedad. Pregunta Sonia Rafa si las columnas citadas hacen parte de un salón de hipostilo. ¿Cuál era la finalidad de ese salón o de esa sala? La finalidad de ese es algo que es muy característico de la arquitectura egipcia. Los salones llenos de columnas que llenan la mayor parte del espacio del salón, está ocupado por columnas. Es algo típico egipcio, y al parecer el rey Salomón en Jerusalén, uno de los edificios que construyó, se llama en hebreo
Yara Lebanón, el bosque del Líbano. O sea, si un edificio llamado el bosque del Líbano, hay muchos estudiosos, y yo creo que tienen razón, que piensan que era un salón al estilo egipcio, que que las columnas se ven como árboles. Vuelvan a leer las construcciones de Salomón. Salomón construyó el templo de Jerusalén, construyó su palacio y construyó otro edificio llamado, ¿sí?, el Monte del Líbano. El Monte del Líbano, famoso por sus cedros, los cedros inmensos, que tienen una altura inmensa y que son parecidos a esto. Ahora, ¿cuál es la razón? Nadie nos escribió cuál es la razón. La mayoría de los estudiosos piensan que era para impresionar al visitante, y la verdad que cuando uno entra ahí, la gente, todo quien entra ahí se queda con la boca abierta, uno se queda pasmado, viendo esas columnas de 21 metros de alto, las columnas inmensas y a uno le da la sensación de un laberinto, y está escrito en esas columnas cómo el faraón conquistó y destruyó a todos sus enemigos. Es algo que intentaba al parecer aterrorizar. Cuando los gobernantes extranjeros llegaban ahí a la capital, los egipcios le hacían una recorrida por ahí. Ahora, un gobernante extranjero, un reyesuelo cananeo, por ejemplo, que entra a ese salón y ve todas esas cosas, va a pensar después 100 veces en rebelarse contra semejante imperio. Tiene un efecto psicológico impresionante. Y tiene un efecto psicológico también para rebeldes potenciales locales en Egipto, que también lo sabía. Al parecer, esa es una de las intenciones. Bien, seguimos con más. Has mencionado que en la estela de Merneptah aparece el nombre de Canaán, y aparece un nombre que aparece también en otros textos de otras civilizaciones que están alrededor de la región. Y pregunta Oscar Keme, ¿quién o quiénes fundaron Canaán? ¿Qué es Canaán? Canaán es el nombre que se da a esta tierra, la tierra de Israel. No se sabe exactamente quién lo creó, ¿no? Esos nombres por lo general no se crean. ¿Sí? ¿Quién creó el nombre de Egipto? No, los nombres no se crean. Es el nombre que le fue dado a esta tierra por las potencias vecinas y también por sus habitantes. Los mal llamados fenicios, por ejemplo, se llamaban a sí mismos cananeos en sus inscripciones. Es el nombre geográfico de esta zona, y es indiscutible que es así, ¿sí? Porque así nombran a esta tierra los egipcios y ellos mismos se nombran así, pero como lo vimos hoy, había otros nombres también, opcionales, ¿sí? Egipto también tenía varios nombres opcionales. Bien, seguimos con más. Pregunta Sandra Levin, si será que la debilidad de ambos, de los egipcios y los hititas, permitió que los israelitas puedan conquistar las ciudades cananeas. Es decir, en esa época hay una caída de la hegemonía egipcia en Canaán. Sí, está todo relacionado, no tengo ninguna duda. En la época, no tengo ninguna duda, en la época en que Ramsés II era fuerte, antes de la famosa batalla, ninguna tribu hubiese podido conquistar aquí Canaán. Me parecía imposible. Pero cuando en la segunda parte se creó una especie de ventana de oportunidades en el tiempo, en los miles de años, para que eso suceda. Así es. Y esa ventana de oportunidades fue aprovechada por los israelitas. Algo que es o ahora o nunca. Ahora, pregunta bien, relacionado con eso, pregunta Aurora, ¿qué hay de cierto que por ser Canaán parte de Egipto, los israelitas en realidad no salieron de Egipto porque están todavía en una especie de territorio egipcio? Bueno, pero nosotros vimos en la clase anterior que los egipcios nunca vieron a Canaán como parte de Egipto. No es parte de Egipto, es un territorio vasallo, en los cuales ellos permiten que haya reyes, siempre y cuando sean leales y paguen tributo.
e incluso permiten que existan tribus de ambulantes, como lo es Totocho Shasu que estudiamos hace una semana. Ellos jamás anexaron a Canaán, ellos no veían a los cananeos como ciudadanos egipcios. Al contrario, si una de esas tribus quería venir a Egipto porque era una época de sequía, tenían que pedir permiso. Y entonces ellos le decían, bueno, ustedes pueden entrar, pero solamente en la tierra de Goshen, como lo vemos tanto en la Biblia como en el papiro Anastasis 6 que leímos hoy con respecto a otra tribu. Entonces, cuando el poderío egipcio se debilitaba, entonces la gente de Canaán levantaba la cabeza, como es lógico, nadie quiere ser vasallo de nadie. Hubo épocas en que el imperio egipcio se dividió en dos, una época de decadencia total. Entonces los que estaban aquí, eso lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver otro ejemplo, en de que en las épocas en las que el imperio egipcio decae totalmente, entonces eso da la oportunidad a los demás. Eso es algo universal hasta hoy en día, ¿sí? Cuando la Unión Soviética se desmoronó, entonces todos los pueblos que estuvieron subyugados por los rusos buscaron y lograron la independencia. Es lógico. Bien. También cuando el rey de España fue capturado, los países del continente americano buscaron la independencia. ¿Sí? Siempre es el juego eterno. Bien, seguimos con más preguntas. Una pregunta que hace Franklin, que ya lo voy a ampliar un poco. Franklin pregunta que en la época de la campaña de Merneptah ya los israelitas estaban establecidos en Canaán. Y la pregunta que completo es, ¿tan poco tiempo le llevó a los israelitas crear un territorio, o hacerse respetar en esta tierra de Canaán? Porque, y tomo lo que hablaste en el curso anterior sobre la salida de Egipto, en realidad es un periodo de algunas décadas nada más del asentamiento israelita en la tierra de Canaán. ¿Tan poco tiempo llevó a ser una especie de mini potencia regional? No. El periodo es un periodo de 200 años, periodo larguísimo. Según la Biblia, la ciudad cananea de Jerusalén fue conquistada recién en la época de David. Es decir, no es que vinieron y conquistaron todo. Eso es lo que está reflejado en los primeros 12 capítulos de Josué, que tiene una perspectiva diferente del resto de la Biblia. Merneptah menciona a los israelitas como si fuese realmente una unidad nacional importante. Pero que no... De Egipto, hasta sí, pero según lo que él relata, todavía hay ciudades cananeas. Sí. También. O sea, ellos son un elemento dominante que buscan conquistar todo, pero hay ciudades cananeas. Merneptah no vino solamente contra los israelitas, no, él vino también contra los... Él nombra 3, puede ser que fueron más, seguramente fueron más. Él nombra 3 principales, y después, al final, al parecer esa es la cúspide, nos va llevando, después nos nombran al enemigo que se ve como el dueño de aquí, nosotros le dimos, les enseñamos quién es realmente el dueño, el esposo de Canaán. Pero lo que refleja el texto no es una conquista total, es una conquista parcial, es un proceso de conquista. Y esto concuerda con la arqueología, como lo vimos en el curso, de que los asentamientos israelitas aparecen a fines del siglo XIII. Y esto sucede a fines del siglo XIII. Durante el siglo XII y el siglo XI, y recién en el siglo X, logran crear el reino. O sea, las cosas encajan. La arqueología con el texto y el bajo relieve egipcio y el texto bíblico, y así debemos estudiarlo en perspectiva. Bien. Pregunta también de la clase anterior de Esther Mostovich sobre los apiru. Ella pregunta si entonces no es como que de alguna forma renovado en el sentido que has dicho que los hebreos no son los apiru,
pero por mucho tiempo se creyó que sí. ¿Qué llevó a ese cambio? De repente ser sí, o muchos creer que sí, los apiros están relacionados a los hebreos, también llamados Jabiru y otro tipo de nombres. ¿Qué llevó a ese cambio? A que hoy en día casi no lo toman en serio a esa teoría. Bueno, es una buena pregunta. Realmente mucho tiempo hubo gente que relacionó a los apiru con los hebreos. Lo que llevó al cambio fue de que se encontraron documentos tanto egipcios como mesopotámicos en lo que figuran apiru y también yasu. Es decir, que los apiru y los yasu son dos tipos diferentes de grupos humanos. Y como los israelitas son del tipo yasu, entonces no pueden ser lo uno y lo dos, no pueden ser las dos cosas a la vez. Así se llegó a esa conclusión. Ahora, ¿por qué son dos cosas diferentes? Las tribus yasu son tribus patriarcales, son personas que pertenecen a un clan familiar y se creen descendientes de un padre en común. Esos son los yasu. Ahora, los apiru no. Los apiru son personas que fueron desplazadas de la sociedad, bandoleros, delincuentes, personas que se pelearon con su clan familiar y conformaron grupos marginales, socialmente marginales, esos son los apiru. Esos son los apiru. No son grupos étnicos diferentes, sino que son grupos sociales marginales. ¿Sí? Son bandas bandas violentas que también ponen en peligro la ciudad. Pero los yasus no, los yasus son tribus patriarcales. Y los antiguos israelitas, tanto según el texto bíblico como según las evidencias que estudiamos aquí, no son del tipo apiru o jabiru, sino del tipo yasu. Cuando se llegó a esa conclusión, entonces se dejó de lado el paralelismo que se pensó al principio de la investigación entre los hebreos y los apiru. Y bueno, una pregunta que está relacionada con lo que dice Marta de Toro aquí, es decir, los egipcios nunca cambiaron el nombre de Yasu a esas tribus, siempre la llamaron así, de esa forma. Yasu no es un nombre, Yasu es un tipo de tribu, no es nombre. Claro, sí. No, a eso me refiero. Siempre los llamaron, sí, los denominaron con esa denominación, no hubo cambios a lo largo del tiempo de esa denominación. No. Perfecto. Bueno, Dani, hemos llegado ya al final. Si no me equivoco, no tenemos más preguntas y hemos ya, dice Samuel García, sería muy buena una sesión y clarificar los diferentes grupos yasos, apiru y también hixos. Eso me lleva también a comentar de vuelta lo que decíamos antes, que cada tema abre una ventana nueva para un curso solamente de eso. Así que bueno, esperemos que puedas desarrollar más temas relacionados con esto. Bueno, pero a pesar de todo, yo creo que las cosas principales sí las hemos, sin lugar a dudas, en el marco limitado de tiempo que tenemos, la hemos visto, estamos pasando revista a los... espero que todos y cada uno de ustedes coincida conmigo de que todo aquel que se interesa por esta época no puede no conocer lo que estudiamos aquí. Espero que unánimemente estén de acuerdo conmigo. Uno no puede tratar de comprender o estudiar la historia de la época bíblica sin conocer estos documentos impresionantes, ¿sí? Que son testigos. Por supuesto que todos los testigos antiguos, incluso la Biblia misma, no son 100% objetivos, por supuesto. Reflejan intereses, reflejan perspectivas, como cada uno lo ve, por supuesto. Nosotros los investigadores pero son documentos, son testigos de esa época. Y el descubrimiento ese del bajo relieve que tenemos la oportunidad de ver de una manera artística, plástica, a los israelitas de esa época, es un regalo que nadie lo soñaba. Es una fotografía, realmente una fotografía. Sí. Sin dudas.
Impresionante. Bueno, Dani, solamente puedo decir a la gente que estábamos pensando todavía en desarrollar más temas, pero bueno, no se puede todo de una vez, vamos a ir de a poco, ¿no? Creo que de a poco... Dejemos algo en el tintero. Claro. Dejemos algo en el tintero. Algo hay muchísimo todavía, muchísimo por profundizar. Así que bueno, Dani, nos veremos entonces la próxima clase. Te agradezco mucho por esta clase, realmente has abierto los ojos, has renovado a mucha gente, muchas novedades realmente acá. Así que bueno, les recomiendo a todos ver nuevamente el curso sobre la salida de Egipto y la conquista de Canaán, mito o realidad, mito o ficción, había llamado, y leer también, tienen bastante material bibliográfico que les puede ayudar muchísimo a asimilar estos contenidos estudiados en este curso. Así que bueno, les mando un gran saludo, que les deseo muy buena semana y shalom para todos. Así es. Gracias, Dani. Un gran abrazo aquí a todos. Un gran abrazo. Chao.